Estás a 35.000 pies de altura, moviéndote a 925 kilómetros por hora, y alguien, a propósito, hizo un agujero en la única cosa que te separa del cielo. ¿Por qué alguien haría eso? ¿A quién se le ocurrió que eso era una buena idea? ¿Es ese pequeño agujero la razón por la que a veces se empaña la ventana? ¿Qué pasa si se bloquea? ¿Y por qué has volado docenas de veces y nunca te lo habías preguntado hasta ahora? Esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. Ese agujero tiene un nombre. Se llama orificio de purga. A veces la gente lo llama orificio de respiración, y es una de las piezas de ingeniería más cuidadosamente pensadas de todo el avión. No es un defecto, no es una ventilación, no es un error de fábrica, es una decisión muy específica y muy importante. Pero antes de que puedas entender por qué está ahí, necesitas saber algo sobre la propia ventana. Porque esa ventana contra la que apoyas la cara no es una sola cosa, es como un sándwich. Tres capas separadas de acrílico apiladas, cada una con una función completamente diferente. El panel exterior da al cielo. El panel del medio está justo detrás de él. Y el panel interior, ese rayado que siempre tocas, es el que está más cerca de ti. La mayoría de la gente asume que es solo una pieza de plástico haciendo un solo trabajo, pero eso está muy lejos de la realidad. Cada capa tiene su propia función, y si alguna de ellas falla en su tarea, todo el sistema se descompone. El orificio de sangrado se encuentra en la capa del medio, y aquí está la razón por la que eso importa. Ahora, la presión del aire dentro de la cabina de un avión se mantiene alta a propósito, aproximadamente igual a la de estar en una montaña a unos 6.000 a 8.000 pies sobre el nivel del mar. Eso te mantiene cómodo y consciente. Pero fuera de la ventana, a altitud de crucero, la presión es tan baja que te dejaría inconsciente en menos de un minuto. Esa diferencia de presión entre el interior y el exterior empuja contra la ventana constantemente, cada segundo de cada vuelo. Es como si alguien estuviera presionando fuertemente el vidrio desde afuera sin detenerse nunca. El panel exterior soporta casi toda esa fuerza. Ese es su trabajo. Es el fuerte, el estructural, el que hace el trabajo pesado. Piénsalo como la primera pared en una tormenta. Absorbe el golpe para que todo lo que está detrás no tenga que hacerlo. Pero aquí está el problema. Si el panel exterior alguna vez se agrieta o falla, algo tiene que respaldarlo de inmediato. Ese es el trabajo del panel del medio. Es el respaldo, la reserva, como la llanta de repuesto que nunca se ha usado. Y para que el panel del medio funcione como un respaldo perfecto, necesita estar en perfectas condiciones, descansado, sin estrés, listo para entrar en acción. No puede estar soportando presión antes de que la emergencia siquiera comience. Así que el orificio de purga mantiene relajado el panel del medio. Conecta el pequeño espacio entre el panel exterior y el del medio con el aire dentro de la cabina, igualando la presión sobre el panel del medio para que nunca tenga que resistir. No está dejando que el aire se escape del avión. Y solo se asegura de que la ventana de respaldo esté siempre fresca y lista. Eso es todo. Un pequeño orificio haciendo uno de los trabajos más importantes en la aeronave. Pero aquí es donde se pone interesante. Eso ni siquiera es todo lo que hace el orificio de purga. Tiene un segundo trabajo. Sin ese orificio, la humedad del aire cálido de la cabina quedaría atrapada entre las capas de la ventana, se acumularía como condensación y eventualmente empañaría la ventana o la congelaría por completo. Estarías mirando una nube blanca dentro de tu propia ventana. El orificio de purga permite que esa humedad escape lentamente, por eso a veces ves una pequeña mancha de niebla justo cerca del orificio. Eso no es un problema. Ese orificio está funcionando exactamente como debe. Ahora, aquí tienes una comparación que lo pone en perspectiva. Las rejillas de ventilación superiores, esas pequeñas boquillas que giras para abrir sobre tu asiento, empujan activamente el aire por la cabina. Tienen un sistema, una bomba, piezas móviles. El orificio de purga hace algo aún más impresionante sin absolutamente nada. Sin bomba, sin motor, sin interruptor, solo una pequeña abertura y física básica. Gestiona la presión y la humedad de forma pasiva todo el día, en cada vuelo, sin que nadie lo toque. Y compara esa ventana con la ventana de tu coche. La ventana de tu coche es una sola pieza de vidrio, una sola capa. No hay diferencia de presión entre el interior y el exterior, porque no estás atravesando la atmósfera superior a toda velocidad. No se necesita ningún drama de ingeniería. Una ventana de coche cuesta alrededor de $200. Una ventana de avión, hasta $6.000. 30 de esas en un solo avión. Ahora ya sabes por qué. Este diseño no surgió de la nada. Surgió de uno de los peores desastres de la historia de la aviación.
A principios de la década de 1950, un avión llamado The Havilland Comet se convirtió en el primer avión comercial a reacción del mundo. Fue hermoso. Fue rápido. Era el futuro, pero a partir de 1953 y hasta bien entrado 1954, varios aviones Comet se desintegraron en el aire sin previo aviso. Fallecieron pasajeros y tripulantes. Las investigaciones que siguieron fueron algunas de las más detalladas en la historia de la aviación hasta ese momento. Pero lo que encontraron fue escalofriante. Las ventanas y los puntos de presión del Comet habían estado sometidos a un estrés constante y repetido que nadie había tenido en cuenta por completo. Cada vez que el avión ascendía a gran altitud y se presurizaba, y luego descendía y se despresurizaba, el metal y el plástico alrededor de las ventanas se doblaban ligeramente, solo una pequeña cantidad, pero esto sucedía una y otra vez, en cientos de vuelos, y finalmente el material se fatigó. Los ingenieros llaman a esto fatiga del metal y se agrietó, luego falló, y entonces el avión se desintegró. Las esquinas cuadradas de las ventanas del Comet empeoraban aún más esto, concentrando el estrés en los bordes afilados. Esta es la parte que todos pasan por alto. Esos accidentes cambiaron directamente la forma en que se han construido todas las ventanas de aviones desde entonces. Esquinas redondeadas para distribuir el estrés de manera uniforme, múltiples capas para redundancia y el orificio de alivio para que el panel de respaldo nunca se desgaste antes de que sea necesario. Cada ventana en cada vuelo comercial moderno lleva esa lección en su diseño. Y el orificio de alivio no solo es ingenioso, es una respuesta a la tragedia. Ahora, aquí viene la parte que hará que veas las cosas cotidianas de manera diferente. La misma idea, una pequeña abertura controlada para gestionar las diferencias de presión, aparece en todas partes a tu alrededor. Los submarinos utilizan diseños de ojos de buey con múltiples capas y gestión de presión incorporada, porque el océano empuja esas ventanas de la misma manera que la altitud empuja las de un avión. Y los cascos de buceo de aguas profundas tienen lentes en capas por la misma razón. Si una capa falla, otra la respalda. Las ventanas de la Estación Espacial Internacional utilizan múltiples paneles porque la diferencia de presión entre el interior de la estación y el vacío del espacio es aún más extrema que en un avión. Las máscaras de buceo utilizan diseños de lentes en capas. Los aviones militares que vuelan a altitudes extremas usan la misma lógica de múltiples paneles. Las cámaras hiperbáricas, esas salas médicas presurizadas, tienen ventanas gruesas y en capas con gestión de presión incorporada. El techo solar de tu coche tiene pequeños orificios de drenaje que manejan tanto el agua como los cambios de presión cuando el techo se flexiona. El sello de la puerta de tu refrigerador gestiona una pequeña diferencia de presión cada vez que la abres y la cierras. Por eso, a veces parece que te empuja hacia atrás. El empaque sellado al vacío tiene un pequeño punto de alivio incorporado en el plástico para que no reviente por sí solo. Tu olla a presión tiene una válvula de seguridad que libera la presión de forma pasiva. La misma idea. Un termo utiliza dos paredes con un espacio sellado entre ellas para controlar la temperatura y la presión. Incluso las máquinas CPAP, los dispositivos de respiración que la gente usa mientras duerme, tienen pequeños orificios incorporados en el tubo para regular la presión del aire. Casi todos los recipientes diseñados para mantener una presión diferente a cada lado probablemente tienen alguna versión de este orificio. Has estado rodeado de esta solución toda tu vida y nunca conectaste los puntos. Aquí tienes otro número para reflexionar. El panel exterior de la ventana de un avión comercial tiene solo unos 12 milímetros de grosor, menos de media pulgada. Eso equivale aproximadamente al grosor de una pila de 10 tarjetas de crédito y soporta una diferencia de presión de alrededor de 8 libras empujando sobre cada pulgada cuadrada de su superficie a lo largo de toda la ventana. Eso suma cientos de libras de fuerza en cada vuelo durante horas. Pero ese panel exterior se está flexionando ligeramente en este momento en cada avión que está actualmente en el aire. Simplemente nunca lo sientes. Ahora, el orificio de sangrado tiene una debilidad. Es pasivo, lo que significa que puede obstruirse. La suciedad, la condensación seca, pequeños residuos de la fabricación, cualquiera de ellos puede tapar el orificio. Cuando eso sucede, el panel intermedio comienza poco a poco a soportar la misma presión que el panel exterior, lo que significa que ya no es un respaldo fresco. Ya está desgastado antes de que siquiera tenga que funcionar. Nosotros, las aerolíneas, revisan esto durante el mantenimiento rutinario, y un orificio de sangrado bloqueado es detectado y limpiado. No es una emergencia. El panel exterior sigue cumpliendo su función, pero es un problema que se soluciona antes del siguiente vuelo. El panel interior, por cierto, el que realmente tocas, no tiene ninguna función estructural.
Solo está ahí para proteger el panel intermedio de rayones y huellas dactilares. Técnicamente podrías quitarlo y la ventana seguiría aguantando. Es una cubierta, no una pared. Ese pequeño orificio no es un defecto. Es un preventor de fallas, cumpliendo una función crítica sin energía, sin partes móviles y sin más mantenimiento que asegurarse de que permanezca abierto. Lo que parece más sospechoso en la ventana es justamente lo que mantiene segura toda la ventana.